Bueno, nos hemos reído un rato. Vaya temita que viene Normalmente ahora. a mí me gusta que primero venga lo serio y después Y nos luego la reíamos, risa. pero hoy no va a ser así. Hoy en Las Profundidades traemos un evento histórico que la verdad es que, bueno, Uno de los mayores crímenes de fue guerra de la un historia. gran crimen de guerra y además un crimen de guerra por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Nos lo vas a contar tú, Borja. Bueno, pues nos vamos a comienzos de 1945, un momento en el que, bueno, ya prácticamente Alemania tenía perdida la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas aliadas ya habían desembarcado en Normandía, avanzaban sobre Berlín, la Unión Soviética también presionaba desde el este, liberaba ciudades y se acercaba muy rápidamente a la capital del Reichstag, a Berlín. Bueno, pues Hitler y su régimen nazi vivían sus últimos días y Dresde, una ciudad alemana que se le conoce como la Florencia del Elba. Preciosa es, Dresde. Preciosa, No sé si has preciosa. estado, pero... No he estado. Y eso que queda poco y que estaba muy quemada, pero... Bueno, el caso es que esta ciudad había permanecido a salvo de los bombardeos alemanes porque no era un objetivo militar clave ni tenía grandes fábricas de armamento, ¿no? Se trataba más bien pues, de un centro cultural repleto de museos, iglesias y edificios históricos. Además, la ciudad estaba llena de refugiados que huían del avance soviético, pero en febrero de 1945, ya insistimos con la guerra perdida por Alemania, los aliados tenían una estrategia, que era quebrar la moral alemana y acelerar el colapso del Tercer Reich, ¿no? Y para ello atacaron el corazón de Dresde con una fuerza devastadora. La noche del 13 de febrero de 1945, la Royal... De hecho, se cumplen ahora, son 80 años. Es una efeméride. Sí, pero son 80 años, ¿no? 80 años, sí, 80 años. 80 años, vale. La Royal Air Force británica desató la primera ola de ataques. A las 22:13, a las 10:13 de la noche, el cielo se iluminó con el resplandor de cientos de bombardeos Lancaster y Halifax, ¿no? En solo 24 minutos se lanzaron más de 880 toneladas de explosivos y bombas incendiarias. Los edificios comenzaron a arder y en cuestión de minutos Dresde se convirtió en un mar de llamas. Los refugios subterráneos se convirtieron en trampas mortales donde miles murieron asfixiados por el calor extremo. Y entonces llegó la segunda ola de bombardeos. Para la mañana siguiente la ciudad estaba en ruinas, pero la pesadilla no había terminado. Horas después, la Fuerza Aérea de Estados Unidos se unió con una tercera ola de ataques. Más de 3.900 toneladas de bombas fueron arrojadas sobre Dresde en menos de 48 horas. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, la ciudad que alguna vez había sido el orgullo de Alemania estaba reducida a escombros y cenizas. ¿Cuántas personas murieron en el bombardeo de Dresde? Las cifras varían. Inicialmente las autoridades nazis afirmaron que habían muerto más de 200.000 personas. Sin embargo, estudios posteriores estiman la cifra entre 25.000 y 35.000 víctimas, que ya está bien, ¿eh? El ataque generó un debate que persiste hasta el día de hoy. ¿Era necesario este crimen de guerra? Para algunos, el bombardeo de Dresde fue una venganza desproporcionada, un acto de terror innecesario contra una ciudad que no representaba una amenaza militar. Para otros, en cambio, era una medida brutal, pero dentro del contexto de una guerra donde Alemania había destruido ciudades como Londres, Varsovia o Rotterdam. Incluso Winston Churchill, quien inicialmente apoyó el ataque, mostró dudas después del bombardeo, ¿no? La destrucción de Dresde, de esto dice él, la destrucción de Dresde sigue planteando una grave cuestión contra la conducción de los bombardeos aliados, ¿no? Y es que, bueno, al final es verdad que fue un ataque en el que la práctica totalidad de las bajas eran civiles, no era una amenaza militar y simplemente, pues bueno, yo creo que fue un acto de brutalidad completamente innecesario. Quiero recordar que también vino después justo de la liberación de muchos campos de concentración. Que luego también no se tenemos que nada, pero... hablaremos un día también del bombardeo de Tokio, que es el bombardeo no nuclear más importante de la historia y en el cual también las cifras de muertes fueron incluso mayores que las de Dresde y lo malo que tenían las ciudades japonesas es que eran hechas de madera, la mayoría. Claro. Entonces ardían mucho más. Y por eso eran más destructivos allí los bombardeos. Bueno. Tenemos un vídeo en Memorias de Pez muy bueno sobre... crímenes de guerra aliados. Ese vídeo me parece que está muy currado. Sí, porque se habla mucho de los crímenes de guerra soviéticos, de los crímenes de guerra alemanes, pero poco de los aliados. Entonces, quien quiera, Memorias de Pez, crímenes de guerra aliados, y ahí podéis ver el vídeo con todos los detalles.